Vamos a dar inicio a esta actividad con la que empezamos la semana de transversalización del primer cuatrimestre. Creo que es un momento importante en el que estamos reunidos la comunidad de la universidad. Hoy es nuestro día y para dar inicio vamos a darle el espacio al señor rector para que nos dirija unas palabras de bienvenida a esta semana de transversalización. Adelante, Rodolfo. Gracias, Gilberto. Muy buenas noches a todas, a todos. Es una gran alegría, después de la semana pasada de haber presentado el informe de rectoría, que Gilberto me permitiera dirigirme a ustedes. Como bien saben, la espiritualidad lasallista está constituida por tres grandes realidades: la fe, la fraternidad y el servicio. Y esa espiritualidad en la Universidad La Salle, Costa Rica, se logró formular en los 4 ejes transversales, de acuerdo a nuestros estatutos. El de este primer cuatrimestre, 2021, es el de comunicación, cultura y diversidad. Cuando uno lee el artículo de este estatuto, pone los acentos en admitir al otro, la equidad, el análisis crítico en todo lo que es la comunicación, la reflexión ética a las realidades emergentes. Y concluye el numeral diciendo que al fin de cuentas lo que se quiere es la inclusión que valore la diversidad. Pues bajo este ideal que juntos, profesores y administrativos que nos encontramos en esta actividad, seamos conscientes de crear fraternidad, inclusión en el servicio educativo para con los estudiantes, y que los estudiantes a su vez hagan un efecto multiplicador en la sociedad. Que cada profesor durante las semanas de transversalización, y especialmente en esta primera del año, asistan a alguna actividad y logren desarrollar la materia que dan a ese eje transversal, que soliciten a los estudiantes cómo reflexionarlo, cómo trabajarlo, cómo hacerlo posible desde la materia, desde la carrera que están estudiando los diferentes estudiantes. Renato constantemente en otras reuniones nos insiste en que todo es comunicación. En este eje transversal podríamos añadir todo es inclusión. Gracias, feliz tarde y bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Renato Joya, un colaborador de la universidad, en este espacio en el que hoy nos va a compartir su charla, conferencia sobre la comunicación como un medio articulador de la cultura universitaria. Y para contextualizarnos en la persona con la que vamos a estar interactuando, aunque ustedes le conocen en diferentes medios, yo voy a referirme a algunos aspectos de Renato para que todos estemos al tanto de con quién estamos, en confianza en la casa, pero creo que es importante siempre conocer a las personas. Renato, entre muchas otras cosas, podríamos decir que es lasallista, comunicador y educador latinoamericano y colaborador de la Universidad de La Salle, Costa Rica. Creo que esta parte es fundamental para sentirnos en la mayor confianza posible. En su formación académica cuenta con un doctorado en educación con énfasis en mediación pedagógica de nuestra universidad y con certificaciones internacionales en comunicación para el desarrollo de la Universidad de Ohio, de Uninorte y de UNICEF. Estrategias de transformación digital del INCAE, comunicación educativa del Centro de Entrenamiento de Radio Netherlands para Latinoamérica
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de UNICEF, Estudios Latinoamericanos del IDELA en la Universidad Nacional y de Teología del ITAC y de la UNA. Además, tiene una vasta experiencia profesional como miembro de del equipo de Radio Netherlands, docente facilitador en educación y comunicación en la región de las Américas, consultor internacional en organismos de la ONU como UNICEF, PNUD y otros, en el IICA y en el SICA. Asesor para Ministerios de Educación en Centroamérica, coordinador regional de la Red de Comunicadores Jóvenes en 15 países de América Latina y el Caribe, director, productor y locutor de audiovisuales y programas de radio y televisión, creador de estrategias de comunicación y educación, y autor de más de 50 libros en el área de comunicación y educación. Así que para tratar el tema de la comunicación, creo que estamos en presencia de un colega que nos puede aportar muchísimo y que tengamos la oportunidad de conversar en torno a una temática que, como decía Rodolfo, nos convoca por el eje que estamos tratando, pero también por la visión y la importancia que tiene la comunicación en la construcción de una cultura universitaria en la que todos contribuimos a la calidad de lo que estamos haciendo. Así que, Renato, muchísimas gracias desde ya por su aporte y le escuchamos. Muchísimas gracias. Un abrazo en las nuevas maneras en las que la humanidad debemos abrazarnos. El abrazo trasciende lo físico. Es un gesto de corazón a corazón. Partiendo de ahí, el reto de hablar de la comunicación como un medio para articular la cultura universitaria suena rimbombante. Pero lo lindo de esto es que esa cultura universitaria es lo que cultivamos, lo que sembramos, lo que cosechamos. Porque somos seres en comunidad y comunicación. Son elementos claves. A veces de manera inconsciente se va desarrollando, porque somos hijos del vínculo. Somos seres vivos, conectados, ojalá en comunidades de aprendiencia y de aprendientes. Somos parte de un gran ecosistema, el universo, nuestra casa común, que es un todo integrado, un sistema complejo, creativo, que se autoproduce. La universidad es comunidad porque se comunica y al comunicarse aprende y crea vida en comunidad. El universo, nuestra casa común, es un hogar de comunicación para aprender, crear, innovar y buscar el desarrollo sostenible.
Vaya regalo el que Dios nos ha dado a través de los músicos y cómo alrededor de la música nos podemos articular, nos podemos encontrar, nos conectamos, nos comunicamos. Los seres humanos somos hijos del vínculo, conectados con nosotros mismos, con los demás y con el ambiente. Somos una hebra del gran tejido de múltiples conexiones. Somos una parte del todo. Nos definimos en las correlaciones del gran tejido social y ecológico. El hilo que teje, que nos autodetermina y nos afirmamos en el encuentro, en el diálogo y el compartir al aprender y crear en las interacciones. El hilo que teje esas redes de relaciones recíprocas es la comunicación. Y en la universidad somos una comunidad aprendiente. Más que un grupo o equipos, estamos llamados a ser, a convivir y comunicarnos en comunidad, que se encuentra en solidaridad, que se autoorganiza, que vive, aprende como comunidad creativa, que trasciende la fragmentación y asume su conciencia ecológica, holística y solidaria en un mundo, en un universo diverso, en donde también somos iguales. Estar vivo es estar interactuando como aprendientes en esa ecología cognitiva, en la casa común y en nuestra casa común que es la universidad. Ahí convergen procesos de comunicación que facilitan un aprendizaje y un aprendizaje que lleva a que la persona, a que cualquier ser vivo se involucre y se comprometa.
Sigamos. Esto hay que verlo desde la participación. Participar, comunicar, es el espacio del encuentro, del diálogo. Pero como la vida es una espiral en donde debemos, en primer lugar, reconocernos y reconocer al otro y a la otra como persona, como sujeto y como ciudadano. No se puede construir una comunidad donde neguemos estos principios. Esto nos lleva al derecho de tener acceso a la información. Esa información, esos contenidos altamente académicos si quieren, o tan coloquiales o sencillos, pero que nos lleven a cada uno en esa comunidad a tener un juicio propio. Pero no basta con tener un juicio si no es posible expresarlo. Y eso implica generar habilidades, destrezas para expresarnos. Pero no basta con poder expresarnos. Es fundamental ser escuchado. El escuchar, evidentemente, implica primero el aprender a escuchar a los demás. El aprender a escuchar una sinfonía que nos conecta, que nos dispara. La palabra del otro, el sentir del otro, la mirada del otro y de la otra han de desencadenar esa música, como sucedió en el video que veíamos. Ser escuchados y que su opinión sea tomada en cuenta. Pero muchas veces nosotros oímos, no escuchamos. Y menos aún vamos a tomar en cuenta la opinión del otro o de la otra. Entonces, esa opinión debe ser tomada en cuenta. Pero no basta eso. Debe ser tomada en serio. Muchas veces escuchamos, tomamos en cuenta la opinión, pero no lo tomamos en serio. Todo eso no nos va a permitir una inclusión, un respeto a la diversidad. Pero si lo llevamos a sus últimas consecuencias, esa capacidad de escuchar a la otra, al otro como sujeto, como persona, como ciudadano, como iguales, pero diferentes, nos va a llevar a incidir primero en nosotros mismos, luego en nuestra comunidad, y esto nos exige algo fundamental en una comunidad: la rendición de cuentas, el poder hablar, el poder saber. Implica transparencia, implica claridad. Hay una comunicación deseada en todos los espacios de una cultura universitaria, que tiene que ser primero libre y consciente, informada. Esa es una condición, pero también responsable y comprometida, contextualizada. Es vital el planeamiento, el diseño. Entonces, cualquier proceso de comunicación que se cultiva, que se produce, que se genera en una comunidad universitaria retada a ser sostenible en el tiempo y en el espacio, pero también inclusiva. Evidentemente, tiene que ser basada en valores. Y en la Salle tenemos toda una tradición basada en derechos y finalmente en donde prima el interés superior de la persona y de la casa común, el cuidado del planeta. Esto nos reta y nos implica principios básicos. Y el primer principio es pensar siempre en esa comunicación, en esa cultura que cultivamos, que construimos, que generamos, que creamos en el día a día. Es fundamental pensar, tener como principio el bien común. Pero ese bien común en el marco de una
autolimitación. No por buscar el bien común voy a hacer daño a los otros. Entonces debemos autolimitarnos. Y por otra parte, buscar siempre la justa medida. La cuchara larga solo tiene sentido para alimentar al otro, para cuidar a los demás. Tenemos dos opciones. O le negamos al otro el alimento o lo compartimos. Y eso es lo que nos permite la comunicación, el encuentro, el diálogo. Porque estamos llamados a vivir y aprender en esa casa común. Y nuestra casa común es la U. Ahí donde tenemos que cuidar y cuidarnos. Donde tenemos que amar. Donde tenemos que asumir la responsabilidad, particularmente de la persona que aprende. Tiene que ser un espacio de solidaridad, de integración, de compasión. Esa compasión que trasciende el mero ponerse en los zapatos del otro, en el lugar del otro. Esa compasión que exige ponerse en el lugar del otro y hacer algo al respecto. Algo al respecto para que el otro esté bien. Algo al respecto para que nuestra comunidad, nuestra casa común esté bien, se desarrolle, cambie, innove, avance. El reto principal es salir de la zona de confort que queriendo o no queriendo nos podemos acomodar. Ahí donde nos sentimos seguros y en el control de todo. Es avanzar a esa zona del miedo, del riesgo, de la incertidumbre, a esa falta incluso de confianza de nosotros mismos si nos podemos comunicar, si le puedo hablar al rector o al vicerrector, si me va a escuchar, si me va a tomar en cuenta y en serio. Eso nos va a permitir del miedo en ese espacio donde siempre vamos a encontrar excusas, donde verse afectado por opiniones de los demás nos limitan para avanzar a la zona donde se aprende, a la zona del aprendizaje, donde enfrentamos esos desafíos, esos problemas, donde se adquieren nuevas habilidades, nuevas competencias y se extiende esa zona de confort mucho más allá. Pero no basta aprender, hay que crecer, hay que trascender, hay que salvarnos. En esa zona de crecimiento donde encontramos un propósito, donde vivimos los sueños, los personales, los comunes, los de nuestra cultura universitaria, donde avanzamos hacia la conquista de objetivos, de metas. Esto nos lleva en ese convivir a algunos elementos de comunicación. Lo primero es que en un espacio como en el que convivimos hay muchos universos discursivos. Cada uno de nosotros tiene su discurso, tiene su vida, tiene su historia, la que comparte. Y tenemos una historia que es la suma de los discursos de la que todos compartimos. Ahí se dan situaciones de comunicación, desde el llanto a la sonrisa, desde la angustia, desde el temor, hasta la plena satisfacción, hasta la realización, el gozo, la curiosidad, ¿ah? El placer que nos genera el asombrarnos.
Y a partir de ahí, cada quien va construyendo representaciones y su propia representación, como cuando uno se ve en el espejo del agua de una poza. Un principio básico en comunicación, un elemento clave, es tener claro que la gente no es un recipiente. La gente no recibe, la gente percibe. De ahí que la comunicación es un proceso constante de percepción y de percepciones múltiples. Todos percibimos. Eso nos lleva en nuestra cultura a apropiarnos de esas formas de ser, de esas formas de compartir, de esas formas de hacer y de estar y de contribuir a un mundo diferente. Y nos comunicamos, nos escuchamos, nos expresamos y nos escuchamos con primeros y segundos mensajes. A veces decimos una cosa, pero es más fuerte lo que no se dice y que es como ese segundo mensaje. Cuidarnos, ser transparente implica estar en esos primeros mensajes para comunicarnos, para construir, para hacer cultura. Y todo emite y la emisión es permanente. Imagínense todas las emisiones, todos los mensajes, todos los ruidos, todas las comunicaciones que hay en una comunidad. En una clase hay que luchar cómo lograr e impactar a todos y hacer que lo escuchen a uno, que se enfoquen y no se pierdan. Porque muchas veces estamos en un lugar, pero estamos, como quien dice, de cuerpo presente. Esta imagen nos permite ver un poco una síntesis de lo que es un proceso de aprendencia, un proceso de vida, un proceso cognitivo que implica varios elementos. Elementos que están integrados, están conectados. Aquí el reto está en visualizar que cualquier momento de educación, cualquier momento de la vida, es la posibilidad de aprender, si queremos, si lo deseamos, si lo provocamos. Y ese proceso educativo va a implicar un proceso de comunicación. ¿Con cuál comunicación? ¿Con qué canales? ¿Con qué herramientas? Es la pregunta. Y por eso es que nos exige una mediación pedagógica. Hablar de pedagogía es hablar de la ciencia, del arte de provocar, de facilitar, de promover y acompañar el aprendizaje. Un aprendizaje que nos lleva a conectarnos con el otro, a comunicarnos con los otros, pero también con el ambiente, desde esa visión holística en que somos parte de un todo.
y en donde lo que afecta al todo afecta a la parte. Desde ahí que el ambiente y los demás nos van a llevar a un aprendizaje. Nosotros somos provocadores, mediadores de aprendizajes. Y digo todos y todas, porque lo que hace Ángel, lo que hacen los compañeros de la entrada, cada elemento contribuye a la aprendencia. Cada elemento contribuye al aprendizaje. Cada uno de los miembros, de los colaboradores en la universidad, contribuye en este proceso, aunque la cara seamos los docentes. Pero vean que los docentes tenemos la responsabilidad, no solo la nuestra, sino también la de toda la universidad. Entonces, ese aprendizaje va a ser el resultado de un proceso vital, y un proceso vital de creatividad. Si aprendiste y no creaste, no diste el siguiente paso, no se trasciende. De ahí que esa creatividad va a ser disruptiva en la persona que aprende, en el contexto inmediato de esa persona, en los grupos, en la comunidad aprendiente. Y eso va a llevar a innovar. Y eso se manifiesta en el cambio. Nadie se baña en el mismo río, porque cambia el agua y cambia el que se baña. Siempre hay un cambio. ¿Cómo hacer estos procesos de accionar de una vivencia consciente? Tomar conciencia de todo lo que estamos haciendo, del reto que representa, sobre todo en estas circunstancias que nos ha tocado vivir. Y todo eso va a contribuir a un desarrollo sostenible, tanto individual como social. Y creo que ahí también nos conectamos planetariamente al planteamiento de las Naciones Unidas, de la Agenda 2030, enfocada en los objetivos de desarrollo sostenible. Con todo esto, una comunidad de 300 años, una comunidad aprendiente que está llamado a ser radical. Y radical no solo significa ser extremista, sino hay una connotación hermosa que ser radical es volver a las raíces, es buscar las raíces. Al sueño de San Juan Bautista de la Salle de ayudar a que los aprendientes, para él en sus circunstancias, en su contexto, era el niño, que el niño pudiese trascender. Si nosotros no trascendemos, no vamos a ayudar a que los otros trasciendan. Si nosotros no trascendemos, el mundo tampoco va a trascender. Y si le seguimos haciendo daño, menos aún. De ahí que el reto, como el Papa Francisco nos plantea, es cuidarnos, hacer un nuevo compromiso. Y el compromiso principal, dice él, está en la educación, que es un acto de amor y un acto de libertad. Amor y libertad que podemos vivir en espacios de una comunidad que es verdaderamente y conscientemente inclusiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Renato. A mí, don Renato, me provoca mucha paz y mucho deseo de hacer muchas cosas, porque efectivamente requerimos pensar diferente. Y creo que usted nos invita a pensar de otro modo. Siempre he defendido que tenemos que desaprender, emprender, como usted ha aprendido a sentir, a pensar y hacerlo diferente. Y en este momento la Universidad de La Salle se encuentra en un proceso donde se están extendiendo las alas para poder comunicar bonito y diferente. A veces hay que hablar al oído, y creo que, bueno, usted tiene ese don de ponerlo a reflexionar, y ojalá cada uno de nosotros podamos
desde esa paz que transmite, que nos da, podamos pensar qué estamos aportando para trascender en la Universidad de La Salle. Ese es el reto más grande. O sea, ¿qué estoy aportando? Me lo están diciendo, lo estoy acomodando. Aporto poco, aporto mucho, cada uno sabrá. Pero lo importante es hacer el esfuerzo de que volemos con una magnitud y una grandeza y decir, la Universidad de La Salle se empodera del proceso de estar con los otros. Gracias, don Renato. Gracias, Cristina. Sigamos soñando, sigamos volando. Y creo que hay cosas que, como decía Ana Cristina, debemos aprender. Hay otras que debemos desaprender. Y en varios procesos en los que hemos estado colaborando, trabajando juntos con Ana Cristina, yo le planteo también la necesidad de reaprender. Hay muchas cosas que hemos aprendido y que olvidamos y que hay que reaprenderlas. Hay otras que mejor no, ¿verdad? Pero sí, aprender, desaprender y reaprender. Hay una pregunta en el chat de Tomás Poblador que dice: ¿cómo defender el proceso de comunicación contra las formas ilegítimas de manipulación? Fuerte. Es como una puñalada al estómago. Pero es necesario responderla. Yo voy a empezar a responderla. Pero tenemos todo un camino y cada uno debe responder. Es desde cada uno que podemos defender la comunicación, nuestro derecho a la comunicación, la legitimidad de reconocer al otro, de que nos reconozcan, de valorarnos y avanzar. Una comunidad viva, aprendiente, humana, cristiana y lasallista debe poder responder, debe poder caminar, debe poder apropiarse, generar caminos, pero todo empieza en uno. Es fácil señalar hacia allá, hacia adelante, hacia el otro, pero vean que cuando uno señala al otro con un dedo, hay 3 dedos que lo señalan a uno. Entonces, la primera responsabilidad es eso. Y es uno de mis sueños, es uno de mis retos, luchar por una comunicación democrática, de respeto, que nos permita crecer, que nos permita verdaderamente trascender. Y yo creo que su pregunta ya está abriendo el camino para poder defender y para poder vivir ese derecho a una comunicación que nos permita construir una comunidad diferente. Y como dice Jesús, por sus frutos les conoceréis. Ojalá que en un tiempo nos conozcan por ser una verdadera comunidad de paz, democracia, donde todos nos sentimos bien, donde todos crecemos y trascendemos. Buenas noches. Primero que nada, don Renato, muchas gracias por esta hermosa reflexión. Es un mensaje muy acertado realmente para la comunidad docente y en general la comunidad La Salle. Hay una analogía muy interesante en la parte del acto musical. A partir de un evento muy sencillo como una moneda, se aporta y se genera un acto sublime. Esa analogía se puede transmitir perfectamente a nuestra relación. Cuando decimos que la educación en general es integral, en la comunidad docente todos aportamos un pequeño grano, un pequeño detalle, una pequeña señal. Eso tiene que reflejarse de igual manera, generar en nuestra población estudiantil grandes hombres, grandes mujeres, un gran aporte a futuro. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto. Tenemos una pregunta en el chat de don Carlos Luis Redondo. En el proceso comunicativo, ¿cómo enfrenta la Universidad de La Salle el reto en tiempos de pandemia? Bueno, he estado acompañando solidariamente
particularmente a Rodolfo y a Francisco en todo esto. Y nos tocó en la universidad de enfrentar este reto cuando estábamos nosotros soñando y pensando con otras cosas. Se abortaron muchos procesos porque había que enfrentarlo. ¿Y cómo se ha hecho? En algunas cosas con las uñas. Pero lo que no ha faltado es compromiso. Y el que no se ve. El de las compañeras y los compañeros que se echaron el hombro a los hombros o sobre las cabezas, el poder enfrentar, el que la universidad podía estar cerrada, pero el aprendizaje no para. Y era nuestro mensaje en aquel momento. Todo puede parar, pero el aprendizaje no para, porque para aprender hay que estar vivos. Y a pesar de la pandemia, estábamos vivos, y estamos vivos, y seguimos vivos. Entonces había que enfrentar con todo lo que había. En todo ese proceso había que dar respuestas inmediatas. A veces eran respuestas que no nos daba chance a la reflexión, a la meditación. Y desde lo comunicacional había que echar mano a lo que había. Y no hubo tiempo para prepararnos. Hubo tiempo para seguir. Pero habían reflexiones que hacer. Y la reflexión es profunda al interior. Y el trabajo de cada uno va a ser sumamente importante. Que cómo lo enfrentamos. Así, trascendiendo la presencialidad física y llegando a una telepresencia. Todos los que estamos aquí estamos presentes. Estamos pensando, estamos soñando, estamos sintiendo, estamos pensando en cómo hacerlo. Particularmente en la universidad, uno de los pasos que hemos hecho es recuperar la tecnología. Mi sueño es que la universidad sea un máster digital, que podamos transformar todo y poder aprovechar todo lo digital en función del aprender, en función del construir esa comunidad que aprende y que facilita el que los otros aprendan. Entonces, hay muchas maneras. Y es buena esta pregunta porque a veces no nos tomamos el tiempo para reflexionar el cómo estamos enfrentando. De cara a todo esto, también que sepan que estamos trabajando, soñando, pensando en cómo continuar, en cómo seguir vivos, pero ante todo, el cómo seguir aportando y cómo seguir siendo una comunidad de aprendizaje. Juan Pablo Vega dice, ¿cómo hacer frente al ego, a la incapacidad de ver al otro? Elemento central que obstaculiza la comunicación. Hay una frase de Octavio Paz que no pude leerla porque estaba muy chiquita en la presentación, pero yo sí la tengo acá, entonces voy a leerla porque creo que esta frase nos ilumina. Para que pueda ser, he de ser el otro. Salir de mí. Buscarme entre otros. Los otros que no son si yo no existo. Los otros que me dan plena existencia. El acto más grande de amor es la de un Dios que siendo Dios sale de su ser Dios para hacerse hombre. En un Jesús en el que se manifiesta lo más humano de Dios y lo más divino del hombre, lo más divino de las personas. En ese sentido, el egoísmo es algo natural, es parte nuestra, pero también es parte nuestra la capacidad de decidir cómo ser, cómo actuar. Y aquí
El reto es cómo dejar de ser egoístas, cómo buscar al otro, cómo respetar al otro y a la otra. Cosa muy difícil, porque eso implica valorar al otro, valorar a la otra. No es fácil, pero ese es el camino, el salir. Y la respuesta romántica, si quieren, pero al final es el amor. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Pero la condición es amar. Y amar implica ese profundo respeto por el otro. Esa pasión por ese arte de facilitar que otros aprendan, que es la educación. Entonces, empezar a caminar empieza por que ahora nos dejemos tocar, cada uno. Es desde cada quien. Y nadie puede dar lo que no tiene. Y si alguien no lo tiene, pues es el momento para buscar. Y a lo mejor en nuestra misma comunidad tenemos espacios, tenemos situaciones, hay personas que nos pueden acompañar, que nos pueden permitir avanzar, que pueden permitir que sea una comunicación que nos permita verdaderamente ser inclusivos y lograr nuestra misión, que es educar, facilitar el que los otros aprendan. Pero para que los otros aprendan, para facilitarles que otros aprendan, el primero que debe aprender soy yo. Y la palabra compromete. Sergio Herrera dice, saludos, gracias por su disertación. Qué gran momento vivimos los educadores y la academia universitaria. Oportunidades, poniéndonos al nivel de los jóvenes del siglo XXI. Gracias por la oportunidad de oír mensajes tan positivos. Gracias, dice Sergio Herrera. Y Lorena González Pinto dice, considero que la comunicación empática debe ocupar espacios que generen reflexión y se consideren potencialidades del ser humano, y ver que permitan una educación inclusiva, y para ello es fundamental la revisión permanente de nuestras prácticas educativas que nos apoyen para eliminar todas las formas de discriminación en el ámbito del aprendizaje. Un comentario de Lorena González. Y Fidelina Mena dice, ¿cómo salir de la zona de confort cuando tenemos que transmitir a nuestras poblaciones extranjeras que son importantes desde el abordaje de los proyectos sociales de la universidad? La pregunta aquí es, ¿quién es el otro y quién es la otra? En la casa común, en nuestro planeta, en nuestro país, en nuestros espacios, el otro o la otra no debería tener nacionalidad. Yo añoro la Costa Rica de los años 80, cuando llegué y las familias me acogieron. No veían a un salvadoreño, no veían a un extranjero, sino que veían al chiquillo, al que venía, y lo que veían era que estaba sin papá, sin mamá, sin hermanos. Y fue lindo encontrar una familia. En el momento que la universidad vea diferencias por una nacionalidad, yo creo que nos alejamos de la esencia. Nos alejamos de la posibilidad de ser inclusivos, de ser lo que somos en esencia, una comunidad. Y una comunidad no es algo cerrado, sino algo abierto, donde todos caben. No hay por qué ver esa diferencia, esa discriminación, sino más bien
es el ponerse en los zapatos del otro, en el lugar del otro, y ser misericordiosos, como en la parábola de que Jesús nos dice que llegó el buen samaritano. El buen samaritano pudo haber hecho como los otros, y decir, mira el extranjero, mira el paisa, mira el negro, mira el indio. ¿Mm? Y a él no le importó, no pensó, no preguntó, se acercó, sintió, se apasionó y le ayudó. Lo llevó a una hostería, pagó unas monedas y pidió que lo cuidaran. Y después volvió para ver. Es hacer algo al respecto. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer en nuestra comunidad para ser compasivos, para ser misericordiosos, para ser auténticos, para ser coherentes con nuestra esencia de humanos, de cristianos y de lasallistas? Por supuesto que respeto a los que tengan otras creencias. Bueno, Milena Araya hace el comentario de ver el rostro de Dios en cada uno de nosotros, y Osvaldo Araya hace esa palabra amor, en realidad, ¿cuántos cambios puede generar? Y Anabel Montero dice, no somos una nacionalidad, somos habitantes del mundo. Nos hacemos en la convivencia, el sentido de lo humano, de Humberto Maturana. Al final, la esencia de los seres vivos que convivimos en este planeta, que compartimos. Pero hay unos seres vivos que destruimos. Pero nuestra esencia es construir. En el pensamiento oriental, dicen ellos que nosotros los occidentales confundimos la alquimia, porque solo vemos en la alquimia la posibilidad de convertir el metal en oro. Para ellos la alquimia es convertir lo mejor que hay en cada ser humano en oro. Si no aprendemos y no practicamos, no pasa nada. A veces pasamos metidos en tantas cosas que no tenemos el tiempo para la reflexión, para encontrarnos, para el diálogo, para construir juntos. Entonces, evidentemente que esto compromete a poder encontrarnos, a tener otras miradas, a sumar miradas y a construir desde esta autenticidad de ver en los otros a uno mismo. Al final, el mayor de los mandamientos es amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Creo que a veces no sabemos ni siquiera todo el potencial que tenemos, todo lo que podemos dar, todo lo que podemos compartir. A veces medimos a las personas por lo que hacen en el momento y no valoramos todo el potencial de lo que podría ser. Hay que creer en el otro, en la otra, en nuestros estudiantes, en los profesores, los que están dirigiendo o liderando. Hay que confiar y hay que abrir espacios para la realización. Hay que abrir espacios para que los demás puedan expresarse, pero que puedan ser escuchados, tomados en serio. Sobre todo eso, ser tomados en serio. A veces uno no dice algo por el temor a que no me van a escuchar, ¿qué le va a importar? Y es lindo cuando llega uno a una institución y le dicen, nuestra política es de puertas abiertas. Pero a veces solo es la puerta material la que está abierta. Abramos también el corazón. Fidelina Mena dice, gracias por esas palabras, es maravilloso tener enfrente poblaciones desde Nicaragua hasta poblaciones del Congo y Angola. Todos somos iguales, humanos maravillosos, el rostro sufriente de Cristo.
Y Adriana Soto dice una hermosa reflexión, la de don Renato, que nos conmueve a toda la comunidad y nos lleva a trascender en la educación. Efectivamente, los valores deben ir con nosotros, solo así alcanzaremos nuestros objetivos y cambiaremos el mundo. Requerimos ser diferentes y dejar una huella valiosa. Debemos transformarnos para transformar. Yo quiero referirme un poco al primer video, a este himno tan increíble, tan maravilloso que escuchamos, donde yo tenía la misión de avanzarlo en un momento dado del video. Sin embargo, conforme se iba creando ese efecto de más y más gente tocando, yo no encontraba en qué momento hacerlo, porque realmente hay un mensaje enorme en esta parte. Voy a decir varias cosas que creo que son importantes. Nada cambia si uno no cambia. Es decir, el cambio empieza por nosotros mismos. De pequeños esfuerzos se van sumando de forma articulada y van a crear un gran esfuerzo. Así es como se crea la fuerza del cambio. Entre más sinergia se da, ese cambio puede ser muchísimo mayor, pero es necesario entenderlo y creer en el cambio y en la necesidad del cambio. Uno en estos casos, cuando ve un video a este nivel, uno solo puede decir qué fortaleza más enorme tiene a veces un solo hecho o una sola acción. Entonces, yo quería tal vez dar esto a la reflexión, porque me parece impresionante cómo esa sumatoria de las partes pueden lograr algo mayor. Básicamente por ahí va mi comentario. Muchas gracias. Me hace muy feliz el ver rostros conocidos, algunos con los que he podido compartir en este mundo de la educación, algunos que son mis hermanas en Signum Fide y en La Salle, particularmente a Rodolfo, con quien compartí mi formación como lasallista, a Francisco, a Carmen, a Giselle, a Ana Cristina y ahora a don Gilberto. Es impresionante ver esta pantalla con ese montón de rostros y con la posibilidad de que ustedes pueden ser mis amigos, con la posibilidad de que con los que no nos conocemos podemos empezar a construir juntos y que a lo mejor ya estamos construyendo juntos una cultura universitaria marcada por lo académico, pero lo académico sin lo humano se queda corto. Una vez un campesino en el Trifinio, allá donde converge Guatemala y Honduras, El Salvador, estábamos reflexionando sobre profundidades, ¿verdad? Y él se había quedado callado y estábamos hablando de cómo tenía que ser el proyecto para que fuera efectivo. Y la discusión era entre lo teórico y lo práctico. Y todo el mundo aportó. Al final, esa persona, entre comillas, sencillo, simple, pero lo simple y lo sencillo hacia las personas sabias, nos dijo, miren, dice, yo he escuchado muchas cosas bonitas, he escuchado cosas que no he entendido, pero que suenan bonito. Pero a mí mi papá me enseñó, decía, que la práctica sin teoría es tuerta. Pero la teoría sin práctica es ciega. Así que nuestro reto es llevar todo esto que hemos hablado a la práctica. Que cada quien se pregunte, ¿cómo voy a llevar a la práctica esto? Y también tienen la libertad de ignorarlo.
es también una forma de practicar. Pero el reto es, queremos una comunidad universitaria aprendiente. Construyámosla. Y se construye con el aporte de cada uno, de cada una. Entonces la pregunta que les dejo es, ya la comunicación está. ¿Cómo voy a aprovechar yo la comunicación para aportar mi grano de arena o mi grano de maíz para hacer esa gran tortilla, para hacer la masa y hacer esa gran tortilla? Que Dios nos ayude. Y no voy a esperar a que San Juan Bautista baje el dedo. Yo me voy a guindar de la estatua y voy a hacer que lo baje. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, Renato. Y para terminar, solo quiero leer el mensaje que nos escribe Mileni Madrigal. Hizo un hermoso mensaje por don Renato. Gracias por esas palabras de aliento y motivación. Termino repitiendo palabras de Freire: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y Álvaro Meoño dice: muchas gracias, don Renato, muy inspiradores sus palabras, en especial en este momento. Y Alberto Berríos: muchas gracias. Terminamos con ese muchas gracias de Alberto y de Anabel para don Renato y para todos ustedes que han participado de esta actividad. Agradecerles por su participación e invitarles a que sigamos conversando acerca de esta temática, sigamos haciendo viva esa comunicación y sigamos trabajando por la visualización de este eje transversal sobre el cual estamos trabajando en esta semana, donde tenemos muchas actividades muy interesantes de las cuales podremos participar y hacer posible esa vivencia del eje transversal, no solamente como texto, sino como vida en cada uno de nosotros. Muchísimas gracias y muy buenas noches.